Dar lectura, de pie por favor, al acta de examen de grado, instancia teórica. Postulante, Reinaldo Pedro Choque Quispe. Registro universitario, 1654596. Cédula de identidad, 9115764 La Paz. En la ciudad de La Paz, a horas 11 del día miércoles 17 de marzo de 2021, bajo la presidencia del licenciado Edgar David Pomar Crespo, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales, se reunió el tribunal examinador de la primera instancia teórica compuesto por los señores docentes abajo firmantes, licenciado Miguel Ángel Cañaviri Robles, licenciado Jorge Oporto Ordóñez. Informado sobre el cumplimiento de los requisitos legales, se procede a la prueba académica de defensa de examen de grado del universitario Reinaldo Pedro Choque Quispe para optar el grado académico de licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social. Muy bien, compañero, tiene hasta 30 minutos para exponer, absolver las preguntas del tribunal y luego será deliberar su nota. Muy bien. Muy bien. Tiene silencio en sus micrófonos, gracias. Gracias, compañero, ya está grabando. Licenciados, buen día. Pues, licenciado, buen día, pero bueno, para mí es un gusto volverlos a ver en distintas instancias de la universidad. Hace unos años atrás, pues, también fui alumno, tanto de usted, licenciado Porto, como de usted, licenciado Cañaviri, pues, y ahora estoy acá en las instancias de mi defensa de grado. Esto solamente quisiera que esto... Muy bien. Estimados licenciados, el tema que hoy voy a explicar, pues va a ser la antiteoría de los Estados Unidos. Y para llegar a esta antiteoría y para saber de dónde es que surge, pues debemos ir remontándonos hasta el año 300, donde Aristóteles usa la persuasión y de una manera donde tiene tres factores importantes: un orador, un discurso y una audiencia. Luego de eso, para saber un poquito más sobre el tema de cómo se puede manejar o el término de comunicación, dónde se puede escuchar, nos remontamos hasta el siglo XIV, donde a partir de la raíz inglesa communis y del latín comunicare, que los dos significan lo que está en común. Es así que en el siglo XVII y XVIII, pues con el nuevo modelo capitalista, surge un intercambio de mercancías. Así que esto se puede representar, y este intercambio de mercancías pues puede también caer en generar unos nuevos sistemas lineales o canales, por decirlo así, para el tráfico de las mercancías. A esto también se generan unas nuevas líneas comunicacionales, como los trenes en ese entonces, donde ya se puede dirigir de un punto A un punto B. Y ya más adelante, pues en el siglo XIX y XX, se escucha o ya se habla un poquito sobre algo que se refiere a la comunicación de masas. A la comunicación de masas a partir del cine en 1895, la radio, la aparición de la radio en 1900, y también hay algo que resaltar. Una era llamada la era de Gutenberg, en 1400, donde nace la imprenta, los primeros escritos, y así estos escritos pueden ser dispersos, se pueden entregar a las personas, pueden ser leídos de alguna forma. Es así que también podemos remontarnos y hablar de los europeos. Los europeos y el occidente, donde ve la masa como una degradación.
donde ve que la masa puede influir y ser influenciada por las personas que conforman este. Y en América y en los Estados Unidos, al contrario, ven la masa como una posibilidad, de poder generar nuevos modelos, nuevos recursos para las personas. Es así que ahondamos ahora en las matrices teóricas que nos habla el doctor Torrico. Entre las cuatro matrices, tenemos al funcionalismo. Bueno, como nos plantea el doctor Torrico, es el estructural funcionalismo, la dialéctica crítica, el estructuralismo y el sistemismo. Pues prácticamente es el estructural funcionalismo que después se convertirá en un funcionalismo, viendo las partes de una sociedad. Juntamente voy a tocar puntos importantes, que es el sistemismo, que estudia también los fenómenos sociales, como la biología, la generación de los sistemas y otros. Eso principalmente pues, fue para ahondar y caer en terreno de lo que vamos a hablar en un momento, de los temas específicos que tocan la teoría de masas, que teoría, la aguja de Podérmica y otros. Porque en Estados Unidos hay que caer que es uno de los primeros iniciadores que han podido hacer una teoría sobre las comunicaciones. Las primeras teorías sobre las comunicaciones fue en Estados Unidos, que buscan teorizar o buscan un estudio de los efectos, un estudio de la propaganda política, un estudio para la utilización comercial publicitaria de los medios y las masas. El medio publicitario también va a ser muy importante en esta temporada del modelo capitalista. Siguiente. Es así que uno de las primeras personas que teorizan sobre la teoría de la comunicación y generan un nuevo modelo es la teoría de Shannon. Para Shannon y Weber, principalmente en su modelo de comunicación, pues plantean y ellos quieren que se genere una fuente de información que llegue a su destino y que sea rápido, que sea veloz. Ellos publican en 1948 una teoría matemática, proponen en su libro la teoría matemática de la comunicación y plantean algo importante. Ven que en su teoría, donde conforman parte de la fuente de información, el transmisor, el receptor y el destino, pues ven algo muy importante, que es la fuente de ruido. Ellos nos dicen que mientras más ruido haya, pues la comunicación será menos efectiva. Y mientras menos ruido haya, la comunicación será más óptima. Hay que rescatar que tanto Shannon como
latentes y disfunciones, donde las funciones manifiestas son aquellas intencionadas, las respuestas que se querían generar después de lanzar una propaganda publicitaria. Existen las funciones latentes, que estas justamente son las que generan, las que no necesariamente se querían tener, las que no se esperaba. Y las disfunciones son aquellas que absolutamente nadie quería tener, por ejemplo, o tomar en cuenta, las que no se esperaban. Luego, para hablar un poquito más sobre este tema de los modelos de comunicación dentro del funcionalismo, tenemos a Paul Lasserfeld. Él nos plantea la comunicación de 2 pasos. Para Lasserfeld, y él nos cuenta sobre una experiencia que tuvo la comunicación en una elección en Ohio en 1940. Para la presidencia de Roosevelt, hicieron mucha propaganda, pensando que los medios masivos iban a influenciar en el voto de las personas para que Roosevelt sea electo. Es así que la respuesta del público es contraria y Roosevelt pierde las elecciones. En su libro La elección perdida, las elecciones están perdidas o están acabadas, de Lasserfeld, nos cuenta que los medios de comunicación masivos no son como los que se pensaba, que eran omnipotentes, que todos los medios de comunicación justamente podían afectar, podían persuadir, podían causar un efecto en las personas. Así que nos dice que la efectividad no es tanto por el medio de comunicación principalmente, que el medio no influye, solamente activa la predisposición, como pasó en la elección de 1940. La propaganda activaba la predisposición que ya tenían las personas. Y nos habla también de que las personas son grupos sociales y de que los medios no son tan efectivos como se pensaba. Hay otra experiencia que nos cuentan que durante la Segunda Guerra Mundial, que es del 1939 al 46, los estadounidenses generan una propaganda para que los nazis dejen las armas, depongan las armas. Pero se preguntan por qué no es tan efectivo, por qué no hacen caso los nazis, por qué no dejan las armas. Es por eso que el flujo de comunicación de 2 pasos nos dice que hay líderes de opinión. Para los medios de comunicación, mediante los líderes de opinión, pueden llegar a las personas. Los líderes de opinión son aquellas personas que están cercanas. Por ejemplo, también Lasserfeld en su libro nos dice que aquellas personas que votaron en las elecciones no son, toma a los actores como que no va a ganar aquella persona que salga más en los medios de comunicación masiva. No va a ganar aquella persona que haga más propaganda o más publicidad. Va a ganar aquella persona que esté en su entorno social. Uno de los otros modelos que también podemos resaltar dentro del funcionalismo es el modelo de Harold Laswell. El modelo de Harold Laswell principalmente es un modelo efectivista. Principalmente quiere hacer y generar un efecto en las masas mediante el mensaje, donde nos dice que el emisor es un activo y toma a las masas o al destinatario como alguien pasivo. El destinatario puede ser atacado y estimulado con la propaganda, con la publicidad, con otro tipo de información. Y dentro del modelo de comunicación de Harold Laswell es sumamente intencional. Tiene que tener un efecto. Todo el modelo de comunicación de Harold Laswell es sumamente intencional, que puede modificar el comportamiento de las personas, los ámbitos sociales, demás, donde nos dice
quién dice qué, por qué canal, a quién y con qué efecto, pues se analiza el contexto, los medios, las audiencias y principalmente el efecto. Y como ya había dicho anteriormente, toma a los receptores como pasivos. Una de las premisas principales de Harold Laswell es un emisor activo con una masa pasiva que puede ser influenciada con este efecto y este proceso lineal, porque es un proceso lineal, hay que decirlo así, y la comunicación es sumamente intencional y tiene un fin de generar un efecto en las personas, de generar un efecto en las masas a las que se quiere dar el mensaje. Algo importante que rescatar, que se diferencia de otros modelos comunicacionales, es el modelo de comunicación de David Berlo. David Berlo ve un proceso, no como una acción y reacción como los anteriores modelos, no trata de buscar efectivamente mensaje-respuesta, trata de, él nos muestra que es un proceso. Obviamente dentro del ámbito unilateral, pues tenemos el mensaje. El mensaje dentro del modelo de comunicación de David Berlo tiene un propósito y destaca este proceso porque vea la comunicación. Siguiente, por favor. Y estaba en el modelo de Riley, donde nos dice que el hombre es un ser social. Y lo transmite, lo ejemplifica en su modelo de comunicación como grupos primarios. Nos dice que hay un grupo primario y dentro de este grupo primario afecta una estructura social. En el grupo primario encontramos a las personas, que pueden ser la familia cercana, puede ser los amigos, y también algo que resaltar y que rescatar que puedo denotar en el modelo de comunicación de Riley es que el comunicador, o sea, ya no toma al emisor, sino que Riley toman como comunicador. El receptor sigue siendo el mismo, que estos mismos en su entorno y en sus grupos primarios, pues tienen una estructura amplia. Y a esto le llaman, y esto puede acceder a que se cambie el modelo o la conducta y su sistema, que cambie su perspectiva o que el efecto que quieran generar cambie acorde y principalmente por lo social, por su grupo social. Todo depende del grupo social donde están, de dónde viven, con quienes andan y demás. Para hablar un poquito más sobre la teoría crítica y los estudios culturales que observan el estructural funcionalismo, es donde se realiza y se puede conocer la antiteoría. Principalmente, perdón, licenciados, yo, bueno, cuando estaba acá en la carrera, nunca había escuchado mucho del término de la antiteoría, ¿sí? Sí entendía de la teoría funcionalista. Y pues, indagando, pues pude encontrar que la antiteoría es una crítica a la instrumentalización de la comunicación. Porque Walter Benjamin, que viene de la escuela crítica, de la matriz crítica, pues nos dice y critica a la visión de mercancía de la comunicación. Porque en Estados Unidos, con el modelo capitalista, pues nos dice que, o sea, lo que quieren plantear es una teoría dentro del funcionalismo. Porque en ese tiempo había hegemonías grandes, como la de Francia, la de Inglaterra, la de Europa, la de Alemania, y Estados Unidos pues quiere generar una teoría para estar a la vanguardia de sus contrincantes, de sus contendientes, que eran los otros países del primer mundo. Así que también hacen la crítica a la mercancía, de cómo quieren
vender, de cómo quieren estimular, de cómo quieren generar respuesta, de cómo utilizan la comunicación como una herramienta, más que ver como un objeto de estudio a las personas, ven principalmente los efectos que la comunicación funcionalista, la comunicación de los medios masivos pueden incidir en las personas. Así es que tenemos tenemos otra crítica de Heber Marcuse, que viene también de la matriz crítica, que nos dice que la crítica de la conversión del fenómeno alienante del hombre unidimensional, nos habla de las dimensiones, nos dice que el hombre pierde sus dimensiones, se vuelve unidimensional porque pierde su dimensión crítica. Se vuelve unidimensional porque simplemente se convierte en receptor. Tenemos, y para ir finalizando, licenciados, pues también podemos hablar de una persona que también hizo escritos y ha ahondado en este tema de la crítica al funcionalismo mediante los estudios que realiza Martín Barbero. Martín Barbero nos habla en su libro De las medias a las mediaciones que principalmente él se remonta a años al siglo XVIII, XIX y a la Revolución Francesa, donde nos dice que el concepto de masas se maneja a partir de 1789, porque las masas pueden generar cambios en la sociedad. El conjunto de personas que conforman estas masas pueden generar cambios. Y Martín Barbero, pues también hace una crítica y una reflexión hacia la antiteoría del funcionalismo, mediante las personas que ven que utiliza el modelo capitalista para generar influencia, efectos en las personas, que utiliza como una herramienta, ¿no? Y para terminar, licenciados, pues en las conclusiones puedo decir que el conocimiento o la instrumentalización que utiliza el funcionalismo con la comunicación es el conocimiento para forzar el estatus de la ciencia y a la comunicación. Esta teoría tiende a la persuasión, a la propaganda, a la influencia en el receptor pasivo, como habíamos hablado, y por ende a la alienación del ser humano. Licenciados, esta es mi bibliografía. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Reinaldo Choque. Vamos a proceder, por favor, a las preguntas del tribunal. Tiene la palabra, licenciado Porto. Ya, muchas gracias, licenciado Cañaviri. A ver, Reinaldo, me ha gustado tu exposición, ha estado muy bien, has llenado las expectativas que estaba esperando. A ver, te voy a hacer una pregunta, primeramente, bien concreta. A ver, según vos, ¿qué será la antiteoría? La antiteoría, para mí, es cómo se maneja como herramienta la comunicación en el funcionalismo. Que se maneja la comunicación principalmente para persuadir, para vender cosas, para generar una propaganda. Mediante la propaganda, manejar como herramienta la comunicación y así persuadir y pues en las masas, ¿no? Para mí la antiteoría es específicamente en cómo se maneja como herramienta la comunicación. ¿Eso sería la mercantilización de la comunicación? Bueno, la mercantilización de la comunicación se podría traducir de alguna forma. Nos dicen, por ejemplo, los estudios críticos nos dicen que mercantilizan y justamente utilizan esa palabra, mercantilizan. Heber Marcuse, Adorno, nos dicen que
mercantilizan, utilizan la comunicación para mercantilizar, para vender mediante la propaganda y la publicidad. Ya. A ver, después, ¿me puedes decir las diferencias que has mencionado de la comunicación del siglo XVII? Perdón, licenciado, ¿me quiero escuchar? Licenciado, no lo estoy escuchando. ¿Puedes indicar? ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? Hola. Licenciado, no lo escucho. No, perdón, cortarlo nomás esto. La televisión, cortarlo. Hola, ¿se escucha? No, licenciado, no le escuché su última pregunta. Ahora sí le escucho, pero su anterior pregunta no le... ¿Me puedes decir las diferencias de la comunicación que has mencionado del siglo XVII, XVIII con la comunicación actual? Claro. La comunicación se podría diferenciar de alguna forma. La comunicación del siglo XVII, XVIII, pues llama a las masas o las denominan a las masas como barbarias, como personas no pensantes. Más light. Se puede, yo creo que la comunicación no cambia tanto. Sí cambian los modelos de los modelos de producción y el entorno, pero no necesariamente la comunicación, creo, en específico la comunicación funcionalista, que es lineal, que es el mensaje del emisor al receptor, principalmente tiene o cambia en algo en ahora. Lo estamos viendo, las propagandas que surgen por los arrestos de la Áñez, y las masas se mueven rápidamente, no averiguan, no tienen un sentido crítico. Ya, ahora, ¿qué sería la teoría de la comunicación? La teoría de la comunicación. Bueno, principalmente para que una teoría, para llamarlo teoría, tendría que tener distintos elementos, que sería un objeto de estudio, un método, ¿verdad? Es el método llevarlo a la práctica para seguir una sucesión de pasos, para que esta necesariamente sea teoría. En cuanto a la teoría de la comunicación, se sigue luchando, se sigue de distintas formas, se sigue peleando para saber qué es teoría, o sea, qué estudia la teoría, cuál es el objeto de estudio de la teoría. Aún ahora hay muchas discusiones de que, por ejemplo, los funcionalistas estudian el efecto, ¿verdad? Y eso es objeto de estudio. Para definir que hay una teoría, una sola teoría, pues hay muchas personas o muchos autores que definen la teoría de distintas formas. Podemos ver los estudios, por ejemplo, de Shannon y Weber, que ellos estudian mediante, su intención es simplemente reflejar la comunicación como una transmisión de información. Damos otros modelos, sí. Finalmente, Reinaldo, ¿tú crees que existe desinformación de los medios de comunicación actualmente? Yo creo que no tienen, o bueno, manejan como herramienta los medios de comunicación masivos. Manejan como herramienta, manejan lo que hablamos en un momento, manejan esta antiteoría. Esta herramienta de la comunicación la manejan para generar, para persuadir a las personas, para incidir en el pensamiento de las personas. Actualmente yo creo que esta antiteoría se ve todavía en los medios de comunicación masivos que tenemos, cosificando a las mujeres, creyendo que una mujer es más bonita porque es más alta, más voluptuosa. Creo que ahora se puede notar aún eso sobre los medios de comunicación masivos que tenemos. Muchas gracias, Reinaldo. Por favor, licenciado Cañabiri, ¿puede continuar con las
preguntas. Gracias por las preguntas, licenciado Porto. A ver, primero, yo creo que hay algunos problemas técnicos que han impedido que revisemos su presentación de manera correcta. No hemos visto sus diapositivas. Me hubiese gustado leerlas. Sí, sí. Pero cómo ha planificado, etcétera. Sin embargo, quiero empezar preguntándole, ¿Aristóteles es parte de la teoría de la comunicación? No. Aristóteles no habla de comunicación en el año 300 antes de Cristo. Aristóteles define la persuasión que pueden tener la persona que explica que está dentro del estrío y habla hacia su público. Él habla de persuasión, no habla de comunicación, Aristóteles. Es una teoría dedicada a explicar el papel que tiene el orador, el mensaje y el público. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro del orador? De Aristóteles. Perdón, de Aristóteles. Es la retórica. Muy bien. Retórica. Muy bien. ¿Qué es la comunicación y por qué los trenes son medios de comunicación? Porque usted ha mencionado eso. Los medios de comunicación, pues, porque van o lo ejemplifican en todo caso, porque son medios de transporte, ¿no? Y se puede ejemplificar porque van de un punto A un punto B, como la comunicación funcionalista principalmente es lineal, ¿verdad? Y se puede tomar de alguna forma esta comunicación que yo decía de los trenes, o bueno, se puede visualizar desde otra perspectiva la comunicación, perdón. Mire, habitualmente se llama a las carreteras, ¿no ve? Sí. Vías de comunicación, medios de comunicación, a los aviones, al correo, a todo. Sí. Entonces, ¿por qué será que desde el funcionalismo le habrán llamado medios de comunicación? ¿Y cuál es la diferencia con los medios de difusión realmente? Porque obviamente los medios de difusión son los que pueden realizar una propaganda, pueden difundir mensajes hacia las masas. Al contrario de los medios de lo que usted me decía del transporte, los medios de comunicación o medios de información, pues son dirigidos específicamente a las masas. Un tren transporta personas, un medio masivo de comunicación o de información, pues se dirige con un mensaje hacia las masas o hacia el público, obviamente llevándolo por el modelo funcionalista, que pues tratando de persuadir mediante los mensajes. A ver, defíname qué es el funcionalismo, porque a veces le hacemos decir lo que no dice, ¿no? Sí. El funcionalismo es aquella teoría que trata de enmarcarse en el efecto que causan en las personas. Mediante el mensaje que se vaya a tener hacia las masas, simplemente se ve el efecto. Un ratito, no le he preguntado qué dice el funcionalismo desde el punto de vista de la comunicación, sino qué es el funcionalismo. Defíname qué es el funcionalismo. El funcionalismo se puede ver porque ven que la sociedad es una estructura y dentro de la estructura todas las personas cumplen una función específica dentro de la sociedad. Uh-huh. En realidad es una teoría sociológica constituida por partes que tienen funciones, ¿ya? Lo de la estructura lo vamos a dejar para el estructuralismo y las relaciones que tienen. Esas funciones deben ayudar al desarrollo del organismo social, nos dice. Cuando una parte no funciona correctamente, afecta a todas las demás partes y por lo tanto nos dice, para que siga reproduciéndose, debe ser corregida. Entonces, tiene que tener claras las definiciones para que podamos emplear correctamente en las definiciones comunicacionales, porque si no le hacemos decir lo que no dice. Claro. ¿Ya? Está bien, a ver,
Ha hablado usted del ruido, Sí. ¿sí? Del ruido comunicacional. ¿Cuáles son los niveles del ruido? Los niveles del ruido pueden ser necesariamente, por ejemplo, cuando una persona habla, puede ser, hay un ruido que existe entre las personas cuando una persona habla, digamos, si hay una música, en este mismo momento aquí hay una banda, por ejemplo, el ruido, en este mismo momento con ustedes existe un ruido en primer plano y segundo plano, por ejemplo. Se puede definir quizás de esa forma, porque en primer plano está la música mayor. ¿De dónde ha sacado esa definición? Esa definición lo Pues dice suya. la definición de ruido, bueno, también no está en Shannon y Weber la definición. La definición esta que acabo de decir nos dice, creo que es, se me fue el autor, es... A ver, hay un nivel de ruido comunicacional técnico. Explíqueme el nivel del ruido comunicacional técnico. El ruido de comunicacional técnico, pues, si puedo nombrar, pues, al modelo de comunicación de Shannon y Weber. El ruido del que usted me habla, pues, puede ser, por ejemplo, cuando existe un ruido, cuando las personas no necesariamente hablan el mismo idioma, por ejemplo. No, ese es el nivel semántico, ruido comunicacional semántico. Cuando yo le pregunto algo y usted no me entiende porque las palabras tal vez que estoy expresando no son decodificadas correctamente por usted. El ruido de nivel técnico tiene que ver, por ejemplo, con la estática en el televisor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Usted ha hablado de la aguja hipodérmica o la bala mágica, ¿verdad? A eso, ¿cómo le llama Pavlov? ¿Cómo le llama Pablo? Creo que le llaman, tiene mucho que ver con el mensaje. Creo que tiene que tener mucho que ver con el mensaje que tiene la persona, específicamente el nombre, no lo sé en este momento. No se preocupe, no es obligatorio porque ha mencionado varios elementos, pensé que había leído a Pavlov, Sí, el reflejo condicionado, ¿no? Sí. Pero no se preocupe. A ver, ha hecho referencia a usted y dice que algunos autores señalan que desde 1789 se puede hablar de masas porque las masas desarrollan verdaderos cambios. Yo podría decir, antes de 1789 hubieron también movilizaciones de masa que ocasionaron cambios. Sin embargo, quiero preguntarle, ¿qué sucedió? ¿Qué hecho histórico aconteció en 1789? La Revolución Francesa. ¿Y qué cambió la Revolución Francesa? Donde los burgos, en la Revolución Francesa, por ejemplo, en el modelo feudal, existían burgos, pequeños burgos, donde estos empezaban a comercializar. Y al comercializar los burgos, pues tienen a una economía, empiezan a generar economía los burgos. Y estos mismos burgos, pues, son el poder de ese entonces, ¿no? En 1789, quienes tienen más dinero son los burgueses, los comerciantes, los que importan cosas, los que intercambian cosas, los que venden cosas. Es así que los burgos, pues, generan la mercancía o plantean pues así es como se plantea el nuevo modelo de producción capitalista. Con la caída del feudalismo en 1789 y la hegemonía de los feudos. Para llegar al modelo de producción capitalista. Está bien, no existe precisión en lo que ha dicho porque hay varios elementos que pueden ser discutibles, pero es correcto lo que ha dicho en términos generales. No tengo solamente una sugerencia. Usted ha tratado de hacer un análisis de la aguja hipodérmica y cómo ponen determinadas ideas para tener determinados efectos. La teoría norteamericana es una teoría basada en los efectos, es decir, lanzamos un mensaje esperando tener una respuesta, ¿sí? Manipular. Usted ha hecho referencia a un hecho de la realidad nacional que puede ser muy discutible,
porque tendríamos otros elementos más que analizar y podrías dar un resultado absolutamente diferente. Entonces, creo que hay que tener una visión más integral del tema. Eso solamente como recomendación. Muchísimas gracias por su respuesta. Hemos terminado, licenciado Pomar, con las